En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con el capítulo 14, de 100 años de soledad. Este capítulo constituye la historia de Meme, la historia de Remedios Buendía de Carpio, la hija de Aureliano II y de Fernanda del Carpio. 100 años de soledad es una novela que, como casi todas las novelas, casi todas las fábulas, casi todas las obras literarias, se compone de pequeñas novelas, de relatos intercalados. Con frecuencia se ha estudiado el papel, las funciones que desempeñan los relatos intercalados en novelas como El Quijote, por ejemplo, como el Decamerón, como los cuentos de Canterbury, es decir, obras que, sobre todo estas dos últimas que acabo de mencionar, el Decamerón y los cuentos de Canterbury, se constituyen a base de microrrelatos, que llamarían hoy día en términos de teoría literaria posmoderna. Un microrrelato es lo que hace alguien que no es capaz de hacer un relato, en definitiva. Lo cierto es que el Quijote no se constituye a través de microrrelatos y tampoco los cuentos de Canterbury, sino que se componen de narraciones en formato de cuento, que siguen el género del cuento, que es un relato breve y sintético. Lo mismo ocurre pues con episodios que constituyen obras como El Lazarillo de Tormes, El Guzmán de Alfarache, El Asno de Oro de Apuleyo, es decir, o las novelas bizantinas, las novelas clásicas de aventuras de la edad grecolatina, incluso también en el Renacimiento. Ocurre con las novelas pastoriles, es decir, ocurre prácticamente con cualquier tipo de novela, con cualquier tipo de obra narrativa en la que se acumulan y se suceden episodios intercalados en torno a los cuales se constituye una trama principal. Muchos de los capítulos de 100 años de soledad se dedican a cada uno de los personajes o protagonistas que singularizan el desarrollo de la novela. Y este capítulo 14, que es el que ahora abordamos aquí, se centra en el personaje de Meme, de Remedios Buendía del Carpio, que vive un romance totalmente desafortunado con un menestral, es decir, con un obrero que trabaja, que vive del trabajo de sus manos, como diría Jorge Manrique, ¿no? Los que viven por sus manos en los ricos. Allí van los señoríos, derechos a se acabar de consumir. El caso es que Meme Buendía se enamora muy fugazmente de Mauricio Babilonia, y este es un amor que representa sobre todo la imposibilidad de un proyecto vital. El amor básicamente es una experiencia que no todo el mundo vive ni puede satisfacer plenamente, y por eso todo el mundo habla de él sin con frecuencia saber en qué consiste. El caso es que Meme Buendía y Mauricio Babilonia protagonizan una experiencia amorosa que no cristaliza absolutamente nada más que en una tragedia, porque los amores que no permiten articular un proyecto vital, el amor que no permite articular un proyecto vital, suele acabar con frecuencia en episodios trágicos o dramáticos, o muy conflictivos, en realidad. Lo que preserva al amor en el tiempo, lo que permite que el amor dure en el tiempo, es un proyecto vital, En otros contextos los amores suelen ser tortuosos, suelen estar llenos de conflictos, de problemas, de limitaciones, de obstáculos, y con frecuencia suelen desembocar en episodios trágicos. Otra cosa es el placer, erótico, el reconocimiento del placer erótico, la vivencia del placer erótico, etcétera, etcétera. Pero el amor son palabras mayores, el amor requiere para su éxito un proyecto vital. Otra cosa es que hay amores que duren 5 minutos, pero eso es como escribir un microrrelato y que sea literario durante 5 minutos o cosas por el estilo, pero eso sabe más la posmodernidad que yo. Yo de gilipolleces entiendo poco. La novelita de Meme Buendía y de Mauricio Babilonia es la que da vida, por así decir, a este capítulo 14, entre otras cosas que vamos a ver inmediatamente. Recordemos que Meme Buendía es una niña bien de la familia de los Buendía, hija de un padre que tiene una concubina que se llama Petracotes y que vive en la soledad de las parrandas, en la soledad multitudinaria de las parrandas, que ya me explicarán en qué consiste eso.
consiste en la soledad en compañía de la buena vida, pero bueno, apelar a pobrecito que está solo en medio de una parranda de prosperidad económica insuperable, tiene una hija a la que mandan a estudiar, como no, a un colegio de monjas o de monjitas, como lo queramos llamar esto, y que estudia el clavicordio, y toca bien el clavicordio, es decir, toca el clavicordio mucho mejor de lo que muchos aficionadillos de estos que hay por ahí tocan el piano, ¿no? Indudablemente, pero toca bien el clavicordio, incluso hace las delicias de los gringos que viven en el gallinero electrificado, protegiéndose electrificantemente del resto de los macondinos, en la población que explota bananeramente a los macondinos. El caso es que Meme Buendía tiene unas buenas formaciones académicas y en un momento dado decide pues ir a su casa acompañada de 68 compañeras de clase y las monjas del colegio. En ese contexto se produce la muerte del coronel Aureliano Buendía y las vacaciones de Meme pues se ven de alguna manera eclipsadas por el luto. A pesar de todo, se le hace un buen entierro al coronel Aureliano Buendía y nótese que lo más importante en el pórtico de este capítulo no es tanto lo que dice Márquez, cuanto lo que la crítica literaria dice a propósito de lo que Márquez escribe. La crítica literaria, que no pierde punto en demostrar sus despistes respecto a la literatura y en reflejar su ignorancia respecto al conocimiento de aspectos esenciales de la historia de España, pues comenta del modo siguiente el siguiente párrafo. Meme había terminado sus estudios, entendemos que sus estudios de bachillerato, lo equivalente hoy día a estudios de bachillerato. El diploma que le acreditaba como concertista de clavicordio fue ratificado por el virtuosismo con que ejecutó temas populares del siglo XVII en la fiesta organizada para celebrar la culminación de sus estudios, con la cual se puso término al duelo por la muerte del coronel Aureliano Buendía. Pero fijémonos en la cuestión. Aquí no hay nada irónico. Le conceden un diploma que acredita sus estudios como concertista de clavicordio. Es decir, toca el clavicordio, entiendo que con acompañamiento camerístico, de música de cámara. Fue ratificado por el virtuosismo con que ejecutó temas populares del siglo XVII. Esta frase parece muy inocente, ¿verdad? Virtuosismo con que ejecutó temas populares del siglo XVII. Bien, el clavicordio, como todo el mundo sabe, es un instrumento musical, precursor en cierta manera del clave y del piano, está en la línea clavicordio, clave, piano forte, piano, que se caracteriza por hacer sonar las cuerdas de forma pulsada, no percutida como el piano, sino pulsada. Bien, Meme lo toca de forma virtuosa, según dice el narrador, pero como el narrador dice que interpretó temas populares del siglo XVII, los críticos literarios dicen sobre los temas populares del siglo XVII lo siguiente. Cito al crítico literario. Fernanda quiere repetir en la hija su educación y cultura del siglo de oro. ¿Qué tiene que ver el siglo de oro con el clavicordio? Pregunto. También es cierto que de la misma manera que la gente en el siglo de oro dormía en una cama, pues resulta que como Fernanda del Carpio y Meme Buendía duermen en una cama, parece que por esa razón están repitiendo también la cultura del siglo de oro. O sea, ¿por qué el siglo de oro y no la Edad Media o la época mesopotámica? ¿O es que en Mesopotamia dormían verticalmente y no horizontalmente? La fijación con el siglo de oro. El clavicordio es un instrumento del siglo XVII, del siglo XVI, incluso del siglo XV. Es decir, que resulta que el clavicordio es exclusivamente del siglo de oro español. Pues no necesariamente. Pero también es irrepetible por el desgaste del tiempo. Desde luego, la crítica literaria hay que reconocerle que usa reloj. Lo que interpreta Meme son temas populares, dice el crítico literario, y entre comillas populares. Desde un principio repelentes para la madre. ¿Y por qué los temas populares son repelentes para la madre? ¿Por qué? ¿En qué punto de la novela se dice que los temas populares musicales sean repelentes para Fernanda del Carpio? ¿En dónde?
Y las mismas monjas consideran ahora el clavicordio como un fósil de museo. ¿Y quiénes son las monjas para dar lecciones de musicología? O sea, ¿quiénes son las monjas para decir lo que es un clavicordio? ¿Y desde cuándo lo que es un clavicordio depende de lo que digan las monjas? ¿Desde cuándo lo que es un clavicordio depende de lo que diga la gente? Porque ahora vamos a hacer un debate en Facebook para ver qué es lo que dice la gente del clavicordio, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿desde cuándo somos el resultado de las pesadillas de los demás? ¿Desde cuándo la ontología de una realidad depende de lo que diga la gente? Bien, lo primero de todo, lo primero que hay que señalar es que la cultura del siglo XVII, por utilizar un término moderno y posmoderno, el término de cultura, la literatura del siglo XVII, las artes del siglo XVII, o eran populares o no eran. Eso ya para empezar. Porque la diferencia entre cultura popular y cultura no popular, llamada alta cultura, es una diferencia que entra con la Ilustración, que entra con el europeísmo de la Ilustración, y que para el siglo XVII español resulta absolutamente imperceptible. Porque en el siglo XVII español las diferencias entre cultura popular y cualquier otra forma de cultura no se perciben, porque toda la cultura es popular. El Quijote es literatura popular. Los romances de Góngora son literatura popular. Incluso la poesía culterana y conceptista, en su temática mitológica, está tratada de forma absolutamente popular, porque nada tiene que ver ni siquiera con los contenidos de la religión o de la teología, entre otras muchas cosas. Por lo tanto, esta diferencia entre cultura popular y cultura no popular, o cultura elitista o alta cultura, es una invención francesa, esencialmente francesa, que tiene que ver con la Ilustración europea y europeísta, que nada tiene que ver con la cultura hispánica. Por lo tanto, asociar al clavicordio el siglo de oro, asociar al clavicordio una cultura que por ser popular es menos valiosa que la cultura esencial del siglo XVI, XVII y del siglo XIV, toda la cultura medieval es cultura popular. Es que en el medievo no hay otra cultura que no sea la cultura popular. Eso reinterpretando la idea de cultura en términos completamente posrománticos y posmodernos, porque para un medievalista el término cultura solo se puede utilizar retrospectivamente después de haber pasado por la posmodernidad. Es decir, Alfonso X el Sabio no podría entender nunca jamás que lo consideran como un hombre culto. Si lo consideran como un hombre culto, lo considerarían como un agricultor, como alguien que está cultivando la tierra, no cultivando los saberes. De hecho, se llamaba Alfonso X el Sabio, no el culto. Claro, es una cosa ridícula esta nomenclatura. Entonces, es realmente sobrecogedora la ignorancia y los prejuicios de la crítica literaria cuando se enfrentan a este tipo de hechos y de cuestiones, porque siempre van a morder el mismo anzuelo aunque ya no tenga cebo. O sea, están tan habituados a morder el mismo anzuelo que aunque no tenga ningún cebo muerden el mismo anzuelo. Es una cosa sorprendente. O sea, primero se identifica Fernanda del Carpio con la Edad Media española, así lo decían, la Edad Media española. Ahora la identifican con el Siglo de Oro porque simplemente se toca en un clavicornio temas musicales populares, cuando toda la música de los siglos XV, XVI y XVII es una música popular, aunque tuvieran un contrapunto más sofisticado, pues si no, no sonaría, evidentemente, ¿no? Pero no saben nada de nada. O sea, la crítica literaria que se ha enfrentado a 100 años de soledad no se ha enfrentado más que a una novela que los rebasa completamente y frente a la cual lo único que pueden exhibir son sus prejuicios y sus ignorancias. O sea, realmente es muy lamentable y muy penoso tener que hablar así, pero la culpa no la tengo yo, la culpa lo tienen quienes, habiéndome precedido en el uso del ejercicio de la crítica literaria frente a 100 años de soledad, no lo han hecho. Es decir, que no sobro yo en el ejercicio de esta interpretación, sino que faltan otros que antes que yo deberían haber dicho lo que yo estoy diciendo ahora, porque no se puede esperar 53 años a que se ponga una obra como 100 años de soledad en el sitio que le corresponde. Es decir, en evitar hablar de que los 100 años de soledad son 100 años sin España. En definitiva, la vida de Meme Buendía discurre como una niña bien,
como una niña bien que crece con el vicio y con las tonterías de una época completamente satisfecha desde criterios económicos y desde criterios sociales y desde todos los puntos de vista. Ella se entrega, digamos, a la ociosidad pervertida en muchos aspectos. Meme nace viciada, se entrega pues al alcohol, incluso se sugiere que hasta las drogas, aunque sería en cierta manera extemporáneo plantear el consumo de estupefacientes en la época de Meme Buendía. Pero nótese esta descripción. Su felicidad, la felicidad de Meme, estaba en el otro extremo de la disciplina, en las fiestas ruidosas, en los comadreos de enamorados, en los prolongados encierros con sus amigas, donde aprendían a fumar y conversaban de asuntos de hombres, y donde una vez se les pasó la mano con 3 botellas de ron de caña y terminaron desnudas midiéndose y comparando las partes de sus cuerpos. Es decir, nada más actual, nada más perenne, en definitiva, porque esto ha ocurrido siempre a un determinado grupo de gente. Es decir, siempre ha habido un determinado grupo de gente que ha vivido así, desde la movida madrileña, desde los guateques de los 60 o 50, desde los ricos del franquismo, que lo sabía, aunque no lo parezca, y etcétera, etcétera. Insisto, movidas madrileñas y la generación sobre todo pues de 1990, que es la que llega en condiciones más tristes a este tipo de celebraciones. Meme no olvidaría jamás la noche en que entró en la casa masticando rizomas de regaliz, es decir, chutándose con algo, y sin que advirtieran su trastorno se sentó a la mesa en que Fernanda y Amaranta cenaban sin dirigirse la palabra. Habían pasado 2 horas tremendas en el dormitorio de una amiga, llorando de risa y de miedo, y en el otro lado de la crisis había encontrado el raro sentimiento de valentía que le hizo falta para fugarse del colegio y decirle a su madre con esas o con otras palabras que bien podía ponerse una lavativa de clavicordio. Es decir, que en realidad Meme Buendía es una frívola y una viciosilla fácil de imaginar, como tanto que hay por ahí suelto. Desde las segundas vacaciones se había enterado de que su padre solo vivía en casa por guardar las apariencias, y conociendo a Fernanda como la conocía y habiéndoselas arreglado más tarde para conocer a Petracotes, le concedió la razón a su padre. También ella hubiera preferido ser la hija de la concubina. Sí, preferiría haber sido hija de la concubina, pero si hubiera sido hija de la concubina no habría tenido acceso al vicio lujoso que tiene habiendo sido hija de Fernanda del Carpio. Es decir, eso es muy bonito, imaginar las libertades que te puede proporcionar una vida de irresponsabilidades cuando gozas y disfrutas de la infraestructura de una vida de libertinaje debidamente subvencionada, que es lo que le ocurre a Meme Buendía. O sea, Meme Buendía en definitiva es una rebeldía sin causa, es una viciosilla sin razones. Es decir, es alguien que no ha tenido que enfrentarse nunca a la solución de problemas reales. Es un prototipo perenne de hija de nuevos ricos, en definitiva. La sociedad española de los últimos 20-30 años, más 20 que 30 años, es una sociedad de hijos de nuevos ricos en general. Es decir, se ha accedido a un nivel de vida que hace 40 años no se tenía, no se disponía, y la gente cree que lo que conoció en su niñez o en su juventud es lo que ha habido siempre y lo que tendrá siempre. Y ahora, claro, ahora que tenemos una cita con la realidad cada vez más cercana, esa proximidad a la realidad, ¿no? Como cuando un avión está aterrizando y no puede frenar, pues es lo que está viviendo sobre todo esa generación que pues probablemente dentro de 10 o 20 años más va a vivir en unas condiciones muy por debajo de las que nunca jamás pudo haber conocido ni imaginado. Es probablemente la primera generación que va a tener que trabajar hasta la muerte sin tener un duro en el bolsillo, porque no tendrán ni siquiera posibilidad de ahorrar absolutamente nada. Pero ya lo disfrutaréis. Ya pagaréis cara la soberbia que tenéis. Cuando Meme despertó a medianoche con la cabeza cuarteada por el dolor y ahogándose en vómitos de hiel, después de la borrachera, que tuvo pues un extravagante médico francés, valga la redundancia, que después de examinarla más de 2 horas llegó a la conclusión nebulosa de que tenía un trastorno propio de mujer. Aquí siempre hay un gusto en Gabriel García Márquez por resolver
todos los problemillas de salud que tienen las mujeres con la menarquía o con la menorrea o con problemas cíclicos. Siempre hay esa especie de obsesión sexual muy propia además de la gente de la generación de Gabriel García Márquez, que siempre debió de hacer las cosas muy a medias, ¿no? Y eso se nota. Siempre esa recurrencia con el tema sexual como una mala digestión, ¿no? Como el que nunca comió bien porque padece de dispepsia o algo así, pues esto es lo mismo. Úrsula, ya completamente ciega, pero todavía activa y lúcida, fue la única que intuyó el diagnóstico exacto. Para mí, pensó, estas son las mismas cosas que les dan a los borrachos. Es decir, esta está borracha nada más que esta. No tiene más misterio. Pero no solo rechazó la idea, sino que se reprochó la ligereza de pensamiento. Aureliano II sintió un retortijón de conciencia cuando vio el estado de postración de Meme y se prometió ocuparse más de ella en el futuro. Este que no se ha ocupado nunca de nadie más que de sus parrandas y de Petracotes, porque le proporcionaba placer, no por otra cosa. Fue así como nació la relación alegre de camaradería entre el padre y la hija, que lo liberó a él por un tiempo de la amarga soledad de las parrandas. Lo de la amarga soledad de las parrandas es otro de esos cebos con el que habitualmente se juega cuando se conjuga el sustantivo de la soledad en determinados contextos. Ya he dicho muchas veces que la soledad es una experiencia importada del mundo anglosajón. En el mundo hispánico no hay soledad, no hay soledad. Otra cuestión es que las parrandas, a fuerza de repetirse, resulten una y otra vez cada vez pues más inocuas, más insulsas y no provoquen la satisfacción o los placeres que provocaban inicialmente, pero en definitiva las parrandas no están hechas a solas. Él no monta las parrandas en soledad, sino rodeado de todo un montón de golfos que comen a su costa, algo parecido a Timón de Atenas en el caso de Shakespeare, o Trimalción, o en el Satiricón de Petronio, etcétera, etcétera, ¿no? El descubrimiento de la hija le restituyó la antigua jovialidad. Bueno, antigua jovialidad, pero si nunca ha perdido la jovialidad, pero no la pierde ni cuando llega viejo siquiera. Ahora bien, aquí en la novela da la impresión de que hay cierta relación pseudo, subrayo, pseudo, incestuosa entre el padre y la hija. Porque se advierte lo siguiente: el descubrimiento de la hija le restituyó la antigua jovialidad. Bueno, más que restituir, insisto, galvanizaría su actual jovialidad, porque nunca la perdió. Y el gusto de estar con ella, el gusto de estar con la hija, un gusto un tanto extraño, de estar con ella, lo iba apartando poco a poco de la disipación. Meme despuntaba en una edad frutal, es decir, parece que el entusiasmo del padre coincide con la conversión de la hija en mujer. Es como si fuera un entusiasmo provocado más por la erotización del cuerpo de la hija que por el amor filial. No era bella como nunca lo fue Amaranta, pero en cambio era simpática, descomplicada. Fíjense qué adjetivo, era fácil. No había complicaciones con Meme, no era muy guapa, no era muy bella como lo había sido Amaranta, pero era simpática, no complicada, no se complicaba la vida, Meme, ¿no? Descomplicada, claro, el hecho de que sea descomplicada facilita todo. Y tenía la virtud, fíjense que Márquez no dice que era fácil, dice que era descomplicada. Y tenía la virtud de caer bien desde el primer momento. Tenía un espíritu moderno que lastimaba la anticuada sociedad y el mal disimulado corazón cicatero de Fernanda, y que en cambio Aureliano II se complacía en patrocinar. Es decir, salió a los buen día, salió golfilla, amiga de parrandas. Fue él quien resolvió sacarla del dormitorio que ocupaba desde niña y donde los pávidos ojos de los santos seguían alimentando sus terrores de adolescente, y le amuebló un cuarto con una cama tronal, un tocador amplio y cortinas de terciopelo, sin caer en la cuenta de que estaba haciendo una segunda versión del aposento de Petra Cotes. Es decir, que estaba diseñando la relación con su hija como si fuera una réplica de la relación con su concubina. En este sentido, el texto pone de manifiesto cierta degradación por parte de una presunta relación incestuosa entre el padre y la hija. De modo que cuando advirtió la complicidad Petracotes del padre con la hija, la única promesa que le arrancó a Aureliano II fue que nunca llevaría a Meme a casa de Petracotes.
claro, Fernanda del Carpio, la madre de Meme, no quiere que Meme acabe disolviéndose en la vida concubinaria de Petracotes. Pero, como el propio narrador advierte, era una advertencia sin sentido, porque la concubina estaba tan molesta con la camaradería de su amante con la hija que no quería saber nada de ella. Es decir, que la concubina teme que la hija pueda en un momento dado competir con ella y arrebatarle la atracción del padre. La atormentaba un temor desconocido, como si el instinto le indicara que Meme, con solo desearlo, podría conseguir lo que no pudo conseguir Fernanda, privarla de un amor que ya consideraba asegurado hasta la muerte, el amor de Aureliano II. En realidad no hay amor con Aureliano II, el amor lo podrá tener Petracotes, pero Aureliano II no tiene amor por nadie. Aureliano II lo único que busca es la parranda en el sexo, la parranda con sus amigotes, la parranda, nada más. No tiene más historias. Esto. Se describe durante una serie de páginas la vida, ya digo que este capítulo es una novela corta sobre la vida de Meme, la vida y acabamiento prácticamente de Meme, la vida y el fracaso de Meme, y llegamos a ver cómo los gringos se comportan con algunos macondinos de clase alta, de clase selecta, que son los únicos con los que tratan. Entre las amigas de Meme había 3 jóvenes norteamericanas que rompieron el cerco del gallinero electrificado y establecieron amistad con muchachas de Macondo, la amistad con lo exótico de clase alta. Una de ellas era Patricia Brown, Patty, para los amigos, digo yo que la llamarían Patty, para los amigos, Patty Brown. Agradecido con la hospitalidad de Aureliano II, el señor Brown le abrió a Meme las puertas de su casa y la invitó a los bailes de los sábados, que eran los únicos en que los gringos alternaban con los nativos. Nótese cómo los gringos, insisto, no alternan para nada con los nativos. Por eso digo yo, y dice tanta gente, cómo habría sido la ocupación de los territorios de lo que hoy es América si en lugar de haber llegado allí Colón, hubiera llegado Vernon, hubiera llegado Nelson, o hubiera llegado su graciosa majestad, Enrique VIII o alguno de estos, ¿no? ¿Cómo habría sido aquello? Bueno, pues habría sido que hoy no existiría población indígena en América, no existiría. Pero bueno, la leyenda rosa que siguen tejiendo los enemigos de la hispanidad, bueno, pues les sirve para seguir engañándose a sí mismos. A Petracotes no le importa esto en absoluto, y a Fernanda del Carpio y a Úrsula le parece difícil y crudo, pero con tal de que no se deje disolver en el protestantismo, le vale todo. Claro, no se deja disolver en el protestantismo y se va a dejar disolver en el vicio, ¿no? Es decir, el catolicismo es compatible con el vicio, pero no con el protestantismo. Lo mismo con el protestantismo le ocurre. Es decir, el protestantismo es compatible con el vicio, pero no con el catolicismo. No hay ningún problema. Unos y otros coinciden en la parranda, no hay problema ninguno, y de hecho ahí coinciden, ¿no? Los norteamericanos querían oírla tocar el clavicordio. El instrumento fue sacado una vez más de la casa, nótese la pasiva aquí, ¿no? En vez de decir, se sacó el instrumento de la casa, no se dice, el instrumento fue sacado una vez más de la casa y llevado a la del señor Brown, donde en efecto la joven concertista recibió los aplausos más sinceros y las felicitaciones más entusiastas. Es decir, eso aquí ya no sé si les tocaría música popular del siglo XVII o música de salón, ¿no? Que es la que se puede escuchar para leer teoría literaria inglesa. Meme, sea como sea, intima con los gringos. Y dice aquí un crítico literario de excepción, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa dice a propósito de este pasaje, atención, que lo que dice Mario Vargas Llosa no lo dice cualquiera. Cito al premio Nobel. Las relaciones de los gringos con los macondinos son características de una sociedad neocolonial. El círculo es redondo, el cuadrado tiene 4 lados y la solemnidad de lo obvio impone silencio. Esto ya no lo digo yo, esto ya no lo dice Vargas, lo digo yo, pero lo otro díjolo Vargas. De tal manera que, oye, nos ha descubierto el Mediterráneo por enésima vez. Las relaciones de los gringos con los macondinos son características de una sociedad neocolonial. Aplauso generalizado. Acaba de descubrir el Mediterráneo. Muy bien.
Y hay un crítico literario que lo cita a propósito de este pasaje, como si los que leemos no supiéramos que haber se escribe con H y con B. Por si se nos olvida, esto nos lo recuerda don Mario. Díjolo Vargas. El caso es que Meme poco a poco va madurando. Esta es como una pequeña Bildungsroman, es una novela de aprendizaje, pero no contada por la protagonista, sino por un narrador heterodiegético, que dirían los estructuralistas, Gerard Genet y los demás. Es decir, un narrador externo que no forma parte de la historia que cuenta. Ya había perdido todo interés Meme en comentar misterios que eran de dominio público. Recordaba la borrachera como una aventura infantil y le parecía tan divertida que se la contó a Aureliano II, su padre. Y a este le pareció más divertida que a ella. «Si tu madre lo supiera», le dijo ahogándose de risa, como le decía siempre que ella le hacía una confidencia. Él le había hecho prometer que con la misma confianza lo pondría al corriente de su primer noviazgo, y Meme le había contado que simpatizaba con un pelirrojo norteamericano que fue a pasar vacaciones con sus padres. «¡Qué barbaridad!», dijo Aureliano II, «si tu madre lo supiera». Pero Meme le contó también que el muchacho había regresado a su país y no había vuelto a dar señales de vida. Estas secuencias son muy propias de las relaciones que padres e hijos tenían, sobre todo en los años 60. Es decir, en los años en los que Márquez escribe la novela. O sea, esto era muy propio de la sociología de la época de Márquez, donde un padre buscaba complicidad con un hijo de espaldas a su cónyuge, etcétera, etcétera. Es muy propio de cualquier época, por supuesto, pero en aquella la televisión lo hizo mucho más popular, ¿no? Mucho más popular. Entretanto, Amaranta bordaba su interminable mortaja. Es decir, que dentro de la novelita de Meme se incluye el episodio de la muerte de Amaranta, que sigue bordando su mortaja como si fuera la muerte misma. Y Úrsula se dejaba arrastrar por la decrepitud hacia el fondo de las tinieblas, donde lo único que seguía siendo visible era el espectro de José Arcadio Buendía bajo el castaño, su marido, que acabó loco y tuvieron que amarrar a un castaño. Fernanda consolida, en este contexto, su autoridad definitiva. Pero la muerte de Amaranta nos retrotrae de nuevo al mundo hispánico, nos retrotrae a la hispanidad, a una versión muy funeraria de la hispanidad. La intempestiva muerte de Amaranta no hubiera promovido un nuevo escándalo, pero fue un hecho inesperado y resultó, en cierta manera, un nuevo escándalo. No se le vio llorar con la subida al cielo de Remedios, la Bella, ni con el exterminio de los aurelianos, ni con la muerte del coronel Aureliano Buendía, que era la persona que más quiso en este mundo, aunque solo pudo demostrárselo cuando encontraron su cadáver bajo el castaño. Una buena forma de demostrar el cariño hacia alguien después de muerto. Amaranta es puro veneno, fue puro veneno toda su vida. ¿Cómo va a querer Aureliano II cuando probablemente hizo lo posible, probablemente es la principal sospechosa de haber asesinado a Remedios Moscote, su primera mujer? Es decir, que Amaranta se ha encargado de exterminar a todas las mujeres que llegaron de fuera y no pudo exterminar a Fernanda del Carpio porque ella fue más fuerte que Amaranta, solo por esto, pero no porque le faltaran ganas ni intenciones. Trató de envenenar la relación con todas las personas que la rodearon y de sembrar, insisto, la muerte y el exterminio en todo cuanto formó parte de su entorno. Es decir, es una de las mujeres más perversas y más malvadas de la literatura universal. No creo que en la literatura hispanoamericana exista una mujer más malvada que ella, en definitiva. Fernanda se escandalizaba de que no entendiera las relaciones del catolicismo con la vida, sino únicamente sus relaciones con la muerte, como si no fuera una religión, sino un prospecto de convencionalismos funerarios. Es curioso que el personaje de Fernanda del Carpio carde la fama de, lo digo conscientemente, carde la fama y cargue con la fama de tener patologías religiosas. Pero es que el personaje de Amaranta carda la lana, y ahora aquí sí subrayo sobre todo lo de cardar la lana, de una vida completamente fúnebre y funeraria. Es decir, que Amaranta es más fúnebre y más funeraria todavía que Fernanda del Carpio. Y sin embargo sobre Amaranta no se pretende proyectar nada presuntamente negativo respecto a la Edad Media o respecto al Siglo de Oro. Es decir, que la crítica literaria es tan acrítica y tan caprichosa cuando se enfrenta a la interpretación de los materiales literarios que verdaderamente yo no sé cómo se la puede tomar en serio ni cómo se la puede respetar. El caso es que Amaranta llega a la vejez pues
con todo el peso de su vida. Dice el narrador, llega a la vejez con todas sus nostalgias vivas. Bueno, es que a la vejez siempre que se llegue vivo a la vejez, se llega con las nostalgias vivas. Otra cosa es que esas nostalgias se hayan digerido bien o se hayan digerido mal. En el caso de Amaranta se han digerido fatal, pero se han digerido fatal, absolutamente fatal. Amaranta ha sido virgen e incestuosa, es decir, ha sido todo lo peor sin satisfacer nunca ninguno de sus objetivos. Es decir, trató siempre de morirse después de Rebeca, pasó su vida preparándole la mortaja a Rebeca como si fuera una íntima amiga de Rebeca, a la que odió siempre, y resulta que al final se muere ella antes que Rebeca. Claro, o sea, todo le ha salido mal. Es decir, Amaranta, que es el prototipo de la frigidez más superlativa que una mujer haya podido encarnar, y de la cual Remedios la Bella hereda esa frigidez y hereda otras taras de la familia, llega al final sin saber lo que es la felicidad, sin saber lo que es la satisfacción, sin saber lo que es el placer y sin saber lo que es el amor. Es decir, es la muerte viviente, o sea, es la muerte viviente. O sea, realmente, y no es que ella dice que recibe la visita de la muerte, no puede recibir la visita de la muerte, porque la muerte es ella misma. Es decir, su vejez, recordaba en su vejez cuando bañaba al pequeño José Arcadio 3 años antes de que lo mandaran al seminario. Que luego al final va a morir ahogado en una piscina, en realidad asesinado por un grupo de adolescentes en un contexto de homosexualidad y pederastia, e iba a recibir la educación propia de un papa. Antes de que lo mandaran al seminario, y lo acariciaba no como podía hacerlo una abuela con un nieto, sino como lo hubiera hecho una mujer con un hombre. Es decir, que mantenía una relación de pederastia, no de incesto, sino de pederastia, que es aún mucho peor todavía, con una criatura pequeña. Y más la amargaba el fragrante y agusanado guabayal de amor que iba arrastrando hacia la muerte, es decir, de amor totalmente insatisfecho. Es decir, es un arsenal de pasiones humanas insatisfechas, es decir, es un... ¡Oh, Dios, qué tía más asquerosa! Lo único que le rogó a Dios durante muchos años fue que no le mandara el castigo de morir antes que Rebeca. Al final muere antes que Rebeca. Cada vez que pasaba por su casa y advertía los progresos de la destrucción de la casa de Rebeca, se complacía con la idea de que Dios la estaba oyendo. Es decir, es una psicópata, pero digna de Hitchcock en realidad, ¿no? Amaranta prepara una mortaja para Rebeca y resulta que se muere antes Amaranta que Rebeca, ¿no? Es lo que suele ocurrir. Cuando alguien espera que sus enemigos se mueran, acaba muriéndose él antes que sus enemigos. A los enemigos hay que ir cargándoselos, evidentemente, y de manera muy sofisticada. Fabricaría un cadáver hermoso con la mortaja de lino y un ataúd forrado de peluche con vueltas de púrpura, y lo pondría a disposición de los gusanos en unos funerales espléndidos. Es decir, más zumbada no puede estar. Ese culto a la muerte inútil, o ese culto inútil a la muerte, no lo tiene Fernanda del Carpio, y sin embargo la crítica literaria carga contra Fernanda del Carpio toda una serie de prejuicios que en realidad debería cargar contra Amaranta. Elaboró el plan con tanto odio que la estremeció la idea de que lo habría hecho de igual modo si hubiera sido con amor, pero no se dejó aturdir por la confusión, sino que siguió perfeccionando los detalles tan minuciosamente que llegó a ser más una especialista, una virtuosa en los ritos de la muerte. Todo el preparativo de esta mortaja es para Rebeca. Es decir, fabricaría un cadáver hermoso para tributárselo a la muerte y gozar así viendo cómo los gusanos se la comen. Resulta que al final ella se muere antes que Rebeca. Ella podría morirse primero que Rebeca. Así ocurrió, en efecto. Pero en el instante final Amaranta no se sintió frustrada. No se sintió frustrada porque no tiene ya ningún sentimiento. Ella se murió antes que los sentimientos. Sino por el contrario liberada de toda amargura, porque la muerte le deparó el privilegio de anunciarse con varios años de anticipación. La vio un mediodía ardiente, cosiendo con ella en el corredor, que es lo único que sabe hacer, coser para nada, para nadie. Poco después que Meme se fue al colegio. La reconoció en el acto, y no había nada pavoroso en la muerte, que va a haber pavoroso para Amaranta. Porque, si no se asusta la muerte de ver a Amaranta, porque era una mujer vestida de azul con el cabello largo, de aspecto un poco anticuado y con un cierto parecido a Pilar Ternera. Bueno, si la muerte se parece a Pilar Ternera, pues haría las delicias de todos los Buendía, de los Aurelianos, de los José Arcadios y de todo Dios, porque todo el mundo se prestaba a la cama de Pilar Ternera. La autorizó para que la hiciera tan complicada, la mortaja, y primorosa, la mortaja, como ella quisiera, pero tan honradamente como hizo la de Rebeca.
Es decir, que has hecho una mortaja para Rebeca, pues ahora vas a hacer una para ti y tú te morirás antes que Rebeca. Ese es el premio a los miserables. Le advirtió, es decir, estos que están deseando siempre la muerte del prójimo, estos que están deseando siempre el daño del prójimo, al final se mueren antes que el prójimo y más perramente. Y le advirtió que había de morir sin dolor, ni miedo, ni amargura al anochecer del día en que la terminara. Y entonces esta en un momento dado decide, hoy termino la mortaja y esta noche me muero. El mundo se redujo a la superficie de su piel y el interior quedó a salvo de toda amargura. Digamos que firmó, es como si firmara ese pacto con la muerte, ¿no? Me muero sin más amarguras porque ya no tengo más amarguras, estoy sobresaturada de ellas, vivió toda la vida amargada. Y al rescatar a Rebeca de su salsa de miseria, no por odio ni por amor, sino por la comprensión sin medidas de la soledad. Esta persona sí es probable que haya sido la que haya vivido realmente en la mayor soledad del mundo, preservada sobre todo por una amargura absoluta. Es decir, debería llamarse martirio o amargura o dolores o cualquier cosa, porque esta señora vivió para sufrir ella y para hacer sufrir a los demás a cambio de nada, a cambio de nada. Su único objetivo fue terminar la mortaja. Bueno, es que es el único objetivo que tuvo en su vida. Es decir, no tuvo otro objetivo en su vida, no sirvió absolutamente para nada, pero absolutamente para nada. Se convierte además en el correo de los difuntos, pretende decir que va a informar a los difuntos todo lo que ocurre en este mundo. Entonces es el correo de los difuntos, podríamos decir, ¿no? No el correo del zar, sino el correo de los difuntos. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, dio la última puntada en la labor más primorosa que mujer alguna había terminado jamás, y anunció sin el menor dramatismo que moriría al atardecer. No solo previno a la familia, sino a toda la población, porque Amaranta se había hecho a la idea de que se podía reparar una vida de mezquindad con un último favor al mundo, lo cual es la mayor mezquindad que se cabe imaginar, y pensó que ninguno era mejor que llevarles cartas a los muertos. Es decir, que pretende de alguna manera cobrar un reconocimiento. Es como si hacemos un vídeo para anunciar que nos vamos a morir. Bueno, cualquiera puede ser el último vídeo que hagamos, o sea que en ese sentido... a ver si terminamos la serie de los 100 años de soledad o no, nunca se sabe, del futuro nada está excluido. La noticia de que Amaranta Buendía zarpaba al crepúsculo, partía, el mito de la nave, el viajero, ¿no? Literario, zarpaba al crepúsculo llevando el correo de la muerte, se divulgó en Macondo antes del mediodía, y a las 3 de la tarde había en la sala un cajón lleno de cartas. Quienes no quisieron escribir le dieron a Amaranta recados verbales que ella anotó en una libreta con el nombre y la fecha de la muerte del destinatario. No se preocupe, tranquilizaba a los remitentes, lo primero que haré al llegar será preguntar por él y le daré su recado. Parecía una farsa. Bueno, parecía una farsa, no lo es una farsa. Otra cosa es que la crítica literaria interprete esto como si fuera cierto. Amaranta no revelaba trastorno alguno porque los locos más sofisticados son aquellos capaces de simular la cordura mucho mejor de lo que cualquier cuerdo puede fingir una locura. Por lo tanto, no hay farsa porque ella es una actriz estupenda. O sea, los locos son actores estupendos. Estaba tan derecha y esbelta como siempre. De no haber sido por los pómulos endurecidos y la falta de algunos dientes, habría parecido mucho menos vieja de lo que era en realidad, con lo cual era bastante vieja. Claro, es simpático que aquí la crítica literaria de turno, cuando interpreta estos pasajes, cuando analiza estos pasajes, diga lo siguiente, y cito porque esto no tiene desperdicio. O sea, por eso digo que 100 años de soledad es una novela que resulta mucho más graciosa por lo que la crítica ha escrito sobre ella que incluso por lo que el propio Márquez, como autor de la novela, ha puesto en boca del narrador y de sus personajes. Dice la crítica literaria: a pesar de los progresos de la civilización, Macondo sigue acogiendo con toda naturalidad lo sobrenatural. Macondo y Sevilla y Madrid y Nueva York y Nashville y Berlín y Moscú y Galapagar, es decir, a pesar de los progresos de la civilización, la literatura, la realidad, los seres humanos siguen acogiendo con toda naturalidad lo sobrenatural. ¿O es que lo que publican los periódicos no tiene con frecuencia que ver más con lo sobrenatural que con la realidad política de la que hablamos? Es que las formas de lo sobrenatural no son exclusivamente artísticas o literarias, sino que son sobre todo y con frecuencia periodísticas, ¿no?
Científicos de la universidad de no sé dónde demuestran que los hombres son más inteligentes que las mujeres o que las mujeres son más inteligentes que los hombres, por ejemplo, ¿no? Y claro, si el periodismo no es sobrenaturalismo, que me expliquen qué es. La razón de ser de la mentira, porque por otra cosa. Y prosigue otro crítico dice: en 100 años de soledad no hay nada particularmente maravilloso porque todo lo es. O sea, el asesinato de los 17 aurelianos es maravilloso. La masacre que cometen contra los huelguistas de la compañía bananera es maravillosa. Las 32 guerras civiles del coronel Aureliano Buendía y todos los muertos y ejecuciones son maravillosos. La muerte de Prudencio Aguilar es maravillosa también. Los incestos son maravillosos, sí. O sea, todo es una maravilla, ¿no? Una maravilla de lo sobrenatural y una maravilla de lo excepcionalmente valioso en el arte. Estupendo. No es más maravilloso una naturaleza animada que unos fantasmas que se paseen entre los vivos. Este mundo parece tener una regla. Todo es posible. Nada es extraño, pero todo ello dentro de una estructura perfectamente lógica una vez conocida. ¿Y qué quieren decir con esto? Porque yo no lo entiendo. O sea, yo verdaderamente yo prohibiría la existencia de la crítica literaria. De la misma manera que los médicos tienen que hacer un juramento hipocrático en virtud del cual pues no se puede hacer un uso intencionadamente perverso de sustancias sobre la salud humana o sobre el cuerpo humano, de la misma manera que un médico no actuaría nunca para dañar la salud de un ser humano, los críticos literarios deberían también formular una especie de juramento, no sé si hipocrático o del tipo que fuera, para asegurar que nunca iban a decir estupideces respecto a la literatura que interpretaran. Pero claro, ese juramento imagino que no tendría consenso respecto a la fórmula sobre la que jurar, y no tendría tampoco audiencia ninguna, porque el gran pacto entre la mayor parte de los críticos literarios consiste en tener licencia para decir tonterías. Y esa es la situación en la que estamos, sobre todo cuando nos encontramos con una obra como 100 años de soledad. El caso es que en la mañana, por la mañana del día de su muerte, había llamado a un carpintero que le tomó las medidas para el ataúd. O sea, es un ataúd de diseño, o sea, no en serie. De pie en la sala como si fuera para un vestido. Se le despertó tal dinamismo en las últimas horas que Fernanda creyó que se estaba burlando de todos. Úrsula, con la experiencia de que los Buendía se morían sin enfermedad, no puso en duda que Amaranta había tenido el presagio de la muerte, pero en todo caso la atormentó el temor de que el trajín de las cartas y la ansiedad de que llegaran pronto los ofuscados remitentes la fueran a enterrar viva. Es decir, que se toma en serio precisamente el presagio. Aureliano II y Meme se despidieron de ella con adioses de burla y le prometieron que el sábado siguiente harían la parranda de la resurrección. Es decir, la muerte de Amaranta en el contexto precisamente de todas estas parrandas entre Aureliano II y su hija Meme Buendía, evidentemente constituyen el contrapunto pseudo trágico, porque no hay nada de trágico en la muerte de Amaranta, dentro de un episodio cómico. Lo verdaderamente trágico de este episodio es la caída, vamos a decirlo así, de Mauricio Babilonia, a la que vamos a llegar inmediatamente. Hay, eso sí, una ridiculización de las creencias religiosas. Nótese cuando se advierte que pensó, sin embargo, aprovechar la ocasión para confesar a Amaranta, el cura Antonio Isabel, el sucesor de Nicanor Reina, después de casi 20 años de reticencia. Amaranta replicó sencillamente que no necesitaba asistencia espiritual de ninguna clase porque tenía la conciencia limpia. Bueno, yo no, como no sé qué es tener la conciencia limpia, no sé con qué limpiarán la conciencia esta gente. O sea, tenía la conciencia limpia después de haberse cargado a medio mundo, ¿no? Fernanda se escandalizó. Sin cuidarse de que no la oyeran, se preguntó en voz alta qué espantoso pecado habría cometido Amaranta, cuanto prefería una muerte sacrílega a la vergüenza de una confesión. Entonces Amaranta se acostó y obligó a Úrsula a dar testimonio público de su virginidad. Es decir, que bueno, estamos ante la
la corte de los milagros, estamos ante un sanatorio psiquiátrico de puertas abiertas, estamos ante unos psicópatas de categoría, pero de categoría. Una muriéndose, preparando la mortaja y exaltando su virginidad, la otra escandalizándose porque no se confiesa, y la futura difunta diciendo que después de haberse cargado a la mitad de la familia tiene la conciencia limpia. Pues imagínense qué concepto hay de conciencia, de familia, de religión, de confesión, de vida, de muerte y de cordura y de locura. Es decir, Úrsula comprendió por el silencio de la alcoba que había empezado a oscurecer, es decir, que había muerto Amaranta, en definitiva. Y aquí lo mejor de todo, la crítica literaria dice: en el momento de morir, Amaranta, como otros Buendía, regresa al tiempo de los orígenes. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que construyó una máquina del tiempo y volvió a los momentos de la fundación de Macondo? ¿O que echó a volar por los aires como Remedios la Bella? ¿O qué carajo significa esto? Porque o sea, en el momento de morir, Amaranta, como otros Buendía, regresa al tiempo de los orígenes. No entiendo dónde está esto en el texto, no sé cuál es la indicación que señala esto, es una ridiculez. O sea, la crítica literaria, cuando no sabe qué decir, trata de hacer un comentario paranovelesco, paratextual, ¿no? Como si estuvieran ellos escribiendo también la novela por otros medios. El cadáver de la anciana doncella, fea y de mal olor, el cadáver de Amaranta. El cadáver de la anciana doncella es un oxímoron propio del siglo de oro, casi. Fea y de mal olor, ya digo que Amaranta tiene más que ver con el siglo de oro incluso que Fernanda del Carpio. El cadáver de la anciana doncella, fea y de mal olor, con la venda negra en la mano y envuelta en la mortaja primorosa, estaba expuesto en la sala junto al cajón del correo. O sea, ahí estaban los dos, ella, la muerta, y el correo de la difunta. Úrsula no volvió a levantarse después de las 9 noches de Amaranta. Santa Sofía de la Piedad se hizo cargo de ella. De nuevo, Santa Sofía de la Piedad, este personaje tan poco atendido en 100 años de soledad, que es un personaje que no forma parte de la familia de los Buendía, la madre de Remedios la Bella, que al final acabará yéndose por tierra, de la misma manera que su hija se fue por el aire, ella se irá por la tierra. Un día se despedirá de la casa y nunca jamás se volverá a saber nada de ella, como hasta cierto punto ocurrió con Rebeca, que tampoco era de la familia, aunque fue integrándose poco a poco en la familia sin integrarse nunca del todo. Y acabó casándose con un hermanastro que no sabemos, nunca sabremos si murió en homicidio o en suicidio. Si la única persona que pudo matarlo fue Rebeca, y no había ninguna razón para suponer que lo hiciera. Y si Rebeca no lo mató, solo él pudo haberse suicidado de un tiro, y tampoco hay razones para suponer que podría haberlo hecho. No sabemos qué ocurrió. No se puede. Los hechos literarios en la literatura cuya genealogía corresponde a una literatura sofisticada o reconstructivista solo se explican por sí mismos. No hay causas o consecuencias ni científicas ni de ningún otro tipo que permitan, que hagan posible su explicación ni que permitan su explicación. Lo cierto es que a partir de este momento el capítulo ya se precipita a su final, y el final del capítulo concluye con el romance, con un romance erótico, simplemente no un romance anónimo, sino un romance erótico, ni tampoco con un amor que haya podido cristalizar en un proyecto vital, porque la tragedia de Meme es que ella no tiene una formación lo suficientemente sólida para desarrollar su experiencia amorosa en un proyecto vital que lo haga posible. Eso es la tragedia de Meme, en definitiva. Es decir, el amor requiere un proyecto vital para desarrollarse, para hacerse posible, para ampliarse, para ejecutarse. Cuando ese proyecto vital no existe, pues el amor descarrila, el amor tiene desenlaces peregrinos, puede tener desenlaces eróticos o sexuales, pero no tiene más allá de estos movimientos, por así decir, una construcción vital que se prolongue en el tiempo. Meme eludió la conversación de su abuela cuando en un momento dado le pregunta qué es lo que le pasa, porque Meme está teniendo comportamientos extraños, ¿no? Como si estuviera poseída no del demonio, sino de la pasión, más que amorosa, sexual, por un obrero de la compañía bananera, que es un mecánico de la compañía bananera, un menestral lo llaman. Meme eludió la conversación con una risa entrecortada. Úrsula no insistió, pero acabó de confirmar sus sospechas cuando Meme no volvió a visitarla.
Sabía que se arreglaba más temprano que de costumbre, que no tenía un instante de sosiego mientras esperaba la hora de salir a la calle, que pasaba noches enteras dando vueltas en la cama en el dormitorio contiguo y que la atormentaba el revoloteo de una mariposa. En cierta ocasión le oyó decir que iba a verse con Aureliano II y Úrsula se sorprendió de que Fernanda fuera tan corta de imaginación que no sospechó nada cuando su marido fue a la casa a preguntar por la hija. Era demasiado evidente que Meme andaba en asuntos sigilosos, en compromisos urgentes, en ansiedades reprimidas desde mucho antes de la noche en que Fernanda alborotó la casa porque la encontró besándose con un hombre en el cine. Es decir, no hay ningún misterio en que un hombre y una mujer se besen, en que un hombre y una mujer se enamoren, en que un hombre y una mujer mantengan relaciones de todo tipo, incluidas las sexuales también. Es lo que le ocurre a Meme, no hay ningún misterio, pero parece ser que para la gente de la familia que ha pasado su vida manteniendo relaciones sexuales con todo Dios, resulta ahora sorprendente que Meme las mantenga. Es una cosa de lo más irónica que puede haber. El caso es que la sorprenden besándose con un tío en el cine y se monta la de Dios. O sea, ahora de repente se volvieron protestantes todos, se volvieron todos ultra virtuosos, ¿no? ¿El individuo quién es? El individuo pues es Mauricio Babilonia, es un mecánico que trabaja para la familia de los gringos que gestiona la compañía bananera y al que me conoce en un momento dado cuando va con los gringos a pasar los fines de semana y este señor en un momento dado hace de chofer, hace de conductor para ellos. Este chaval va a casa al día siguiente, va a casa de Meme a ver cómo se encuentra Meme y allí sale tratado con cajas destempladas, evidentemente. A Fernanda del Carpio, sin embargo, le bastó verlo una vez para intuir su condición de menestral, es decir, lo considera de poca monta. Se dio cuenta de que llevaba puesta su única muda de los domingos y que debajo de la camisa tenía la piel carcomida por la sarna de la compañía bananera. Es decir, un proletario, en una palabra. No le permitió hablar, no le permitió siquiera pasar de la puerta, que un momento después tuvo que cerrar porque la casa estaba llena de mariposas amarillas. Es decir, a este hombre le rodean siempre unas mariposas amarillas. ¿Quién era este señor? Pues es un señor que recibe esta respuesta. Lárguese, le dijo, nada tiene que venir a buscar entre la gente decente. Es decir, lo desprecia de una manera violentísima. Se llamaba Mauricio Babilonia. Había nacido y crecido en Macondo y era aprendiz de mecánico en los talleres de la compañía bananera. Meme lo había conocido por casualidad una tarde en que fue con Patricia Brown Perry a buscar el automóvil para dar un paseo por las plantaciones. Como el chofer estaba enfermo, se lo encargaron a él conducirlas. Y así fue como la conocieron. Entonces, es un amor frívolo. No vamos aquí ahora a hacer una novela romántica con Meme Babilonia. Es un amor frívolo. Se conocen, se gustan, se enamoran, pero es un amor que no es factible en absoluto. Es un amor que está condenado al fracaso desde el primer momento porque Meme Buendía se cansaría de Mauricio Babilonia probablemente a los 5 minutos. Esto no está narrado en la novela y por tanto solo podemos afirmarlo tomando como referencia el contexto ocioso y caprichoso en el que se educa Meme, porque evidentemente estos son peripecias como las que protagonizan, pues por ejemplo, y este ya fue un hecho histórico, pero hay miles de casos, es decir, la hija natural que tuvo Ramón Serrano Suñer, pues con su amante, en un momento dado, es una historia de todos conocida, pues se enamora del que era su hermano biológico por parte de padre y evidentemente no pueden casarse a menos que se formara ahí un Cristo. Y ahí se descubrió pues una película casi de novela. Bueno, se hizo una novela, se hizo una serie cinematográfica sobre este tema, pero son relaciones amorosas completamente caprichosas. Esto no va a ninguna parte, no va a ninguna parte y están desautorizadas completamente por todas las circunstancias. Pero este desenlace termina muy trágicamente porque lo que ocurre en esta situación es que nadie sabe cómo resolver este problema. Este es un problema que se produce tantas veces, en tantas circunstancias, y estos problemas pues se disuelven ellos solos. Pero en este caso nadie supo resolver este problema y se resolvió de la manera más violenta y más dramática posible, de todas las posibles. Es decir, Meme se ve a escondidas con Mauricio. Y para preservar esta relación,
Meme Buendía acude a pedir ayuda a Pilar Ternera y Pilar Ternera le dice que no tiene nada que hacer porque simplemente pues, el amor funciona por sí mismo, ese hombre la está deseando y ella lo está deseando, entonces Pilar Ternera lo que le plantea es el amor libre, es el amor libre como ella ha mantenido con todos los aurelianos durante toda su vida, pero es que las circunstancias ya han cambiado y el amor libre no es tan libre como presuntamente se puede suponer o se puede creer. No hay amores libres, hay determinadas circunstancias que hacen posible determinadas cosas, pero nada más. El caso es que, claro, Pilar Ternera es bisabuela, en definitiva, de la propia Meme. Ella le dice: no necesito de barajas para averiguar el porvenir de un buen día. Meme ignoraba, y lo ignoró siempre, que aquella pitonisa centenaria era su bisabuela. Es decir, no saben quiénes son sus familiares. Le ocurre lo mismo a los españoles, no saben quiénes son sus antepasados. Hoy día los españoles no saben quiénes son sus antepasados. Tampoco los hispanoamericanos saben quiénes son sus antepasados. Van a buscar a sus antepasados en Moctezuma, cuando eso es lo mismo que si yo voy a buscar mis antepasados en Mesopotamia. Vamos, eso no tiene nada que ver con mis antepasados. La ansiedad del enamoramiento no encontraba reposo sino en la cama, es lo que le dice Pilar Ternera. Ya, pero este es un concepto de amor libre, de amor sin consecuencias, y el amor siempre tiene consecuencias. Por lo tanto, esta es una respuesta idealista a un problema real, ¿no? La ansiedad del enamoramiento solo encontraba reposo en la cama. Bueno, es una opción. No, yo no voy a discutir con Pilar Ternera, eso lo tengo muy claro, ni mucho menos. Pilar Ternera no es una mujer para discutir con ella, para nada. Estaba en la índole de los hombres repudiar el hambre una vez satisfecho el apetito. Pilar Ternera no solo disipó el error, sino que le ofreció la vieja cama de lienzo donde ella concibió a Arcadio, el abuelo de Meme. Quiero decir que Pilar Ternera siempre ofrece soluciones prácticas a problemas reales. Y la verdad es que habría sido la mejor solución, al menos durante un tiempo, y dejar que ese amor se agotara, pero no soy yo aquí quien resuelve los problemas de los personajes literarios, no soy Elena Francis ni nada parecido, aunque Pilar Ternera tenía mucho de Elena Francis en formato amor libre, no en formato franquista. Se entregó a Mauricio Babilonia sin resistencia, Meme, sin pudor, sin formalismo, y con una vocación tan fluida y una intuición tan sabia que un hombre más suspicaz que el suyo, Mauricio Babilonia, hubiera podido confundirlas con una acendrada experiencia. Es decir que, bueno, se entregaron el uno al otro, pero en un contexto donde esto no se permitía, no lo permitiría nadie, es decir, ni Fernanda del Carpio, ni Úrsula Iguarán, ni tampoco su padre. De hecho, su padre, Aureliano II, trata de intervenir para disuadir a Mauricio Babilonia de que prosiga. Pensó hablar con Mauricio Babilonia, creyendo que su autoridad de antiguo patrón lo haría desistir de sus propósitos, pero Petra Cotes lo convenció de que aquellos eran asuntos de mujeres, así que quedó flotando en un limbo de indecisión. Nótese cómo los patriarcas de la familia nunca hacen nada, porque siempre son las matriarcas las que resuelven o complican los problemas. En este caso, lejos de resolverlo, lo complican, porque lo mejor que podría haber ocurrido es que Mauricio Babilonia desapareciera a tiempo y con vida, y no que pasara lo que pasó, que fue una solución comparable a la de Bernarda Alba con Pepe el Romano. Quiero decir que antes incluso de 100 años de soledad, un desenlace similar lo encontramos en la casa de Bernarda Alba. El patriarcado queda neutralizado completamente por la intervención del matriarcado. Siempre ocurre esto. Son asuntos de mujeres donde el patriarca no entra. Claro que asuntos de mujeres intervenidos por el patriarcado son todos, pero bueno, es el cinismo, una vez más, que aflora, pero en este caso por boca de mujer, Pilar Ternera. El caso es que Fernanda del Carpio, para que nos entendamos, sospecha que alguien viene de noche a visitar el dormitorio de Meme Buendía y solicita el concurso de la autoridad de la policía local, de la policía municipal, advirtiendo que sospecha que entran ladrones de noche en casa y solicita vigilancia. Esa noche la guardia derribó a Mauricio Babilonia, el policía municipal derribó a Mauricio Babilonia cuando levantaba las tejas para entrar en el baño donde Meme lo esperaba. Desnuda y temblando de amor entre dos
entre los alacranes y las mariposas, como lo había hecho casi todas las noches en los últimos meses, un proyectil incrustado en la columna vertebral redujo a Mauricio Babilonia a una cama por el resto de su vida. Murió de viejo en la soledad, sin un quejido, sin una protesta, sin una sola tentativa de infidencia, atormentado por los recuerdos y por las mariposas amarillas que no le concedieron un instante de paz, y públicamente repudiado como ladrón de gallinas. El desenlace es realmente terrible, es realmente trágico, porque es una muerte injusta, es una muerte inmerecida, y sobre todo profundamente trágica porque el problema no se quiso, ni se supo, ni se pudo resolver como el racionalismo hubiera requerido, porque es una familia en definitiva de incompetentes, es la niña viciosa de clase alta, la niña bien de clase alta, que comete las torpezas de cualquier ser humano porque no ha sido educada precisamente para superarlas, y sus progenitores, sus padres, su entorno, su familia, no sabe tampoco resolver el problema y acaba pagando dramáticamente, trágicamente, el fracaso de esta situación un hombre que no midió tampoco las posibilidades de sus pretensiones. Hoy los tiempos han cambiado, aparentemente, porque las apariencias trabajan mucho más que la realidad, las apariencias son mucho más poderosas en algunos aspectos que la realidad, pero en aquella situación lo que se plantea en la novela es lo que se daba. La soledad del amor loco, ansioso e inseguro, dicen los críticos, es lo que ha explicado esta situación. Yo no sé cuál es la soledad del amor loco, ansioso e inseguro, porque no sé cuál es el amor que no es loco, que no es ansioso y que no es inseguro. Es decir, no sé cuál es el amor cuerdo, el amor que carece de ansias o el amor absolutamente seguro de sí mismo. Es decir, a mí es que los críticos literarios cuando se ponen a ejercer doctrina son peores que los curas. Los críticos literarios cuando se ponen a juzgar moralmente la literatura son peores que curas, peores incluso que curas protestantes, que ya es decir. Y luego tenemos una interpretación final donde el disparate a propósito de lo que ocurre en este capítulo, en esta novela intercalada de Meme Buendía, es tan descomunal que ya no sabe uno cómo entenderlo. Pero fíjense ustedes, cito a otro crítico, dice: Meme ya no borda ni canta, sino que se educa. Habla inglés y lee. Coño, y toca el clavicordio. Tócalo tú. Toca tú el clavicordio mejor que Meme Buendía, si puedes o si sabes. Dice, ya no borda ni canta, sino que se educa. Concho, pero es que bordar y cantar también es una forma de educarse. Otra cosa es que se pretenda ridiculizar la educación basada en el canto y el bordado. Habla inglés y lee. ¿Y qué significa hablar inglés y leer inglés? ¿O hablar español y leer español? Si no se dice nada que valga la pena oír ni leer. Claro. Emerge la mente femenina y sale al mundo. Emerge la mente femenina y sale al mundo. ¿Y Úrsula Iguarán no había salido al mundo? ¿Y Úrsula Iguarán no hizo cosas incluso mucho más valiosas que Meme Buendía? Pilar Ternera, probablemente sin saber leer ni escribir español y seguramente sin hablar inglés, ¿no hizo cosas bastante más valiosas que Meme Buendía? La aparición de la mujer con nuevos rasgos es correlativa a la aparición del proletariado. Yo no acabo de ver esto por ningún punto de vista. Si lo que quieren decir es que el capitalismo tiene como consecuencia la libertad económica de la mujer, que lo expliquen mejor, porque esto no creo que tenga que ver con que el capitalismo favorezca la libertad económica de la mujer. El capitalismo hizo más por la liberación de la mujer que cualquiera de las leyes democráticas, porque precisamente la democracia llega con el empuje del capitalismo, la democracia posmoderna. Meme comete un incesto social. Estamos ya confundiendo el recto con las témporas, como diría Fernanda del Carpio. Estamos confundiendo las churras con las merinas. Aquí no hay ningún incesto social. Aquí lo que se produce es una relación erótica de ocasión que la familia interviene y quebranta de una manera violentísima. Prohibido por su madre y por todos. Lo que ocurre es que su madre es la mano ejecutora. Tiene relaciones con un obrero y por ellas es enclaustrada. Sí. La mujer ya no es objeto sino sujeto.
el proletario no podrá entrar a través de ella a la familia Buendía. Bueno, vamos a ver. Eso de que el proletario no puede entrar a través de la mujer a la familia Buendía requiere mucha discusión. Pero su hijo será incorporado. No, ni su hijo será incorporado tampoco. Su hijo será, de hecho, el padre del último rabo de cerdo de los Buendía. La inversión de sexo acarrea además una inversión de línea de parentesco. El hijo de Meme será el primer hijo de una Buendía y ya no de un Buendía. Bueno, y no llevará el apellido familiar y las relaciones con los miembros de la estirpe serán relaciones en línea materna y ya no en línea paterna. Bueno, ¿cómo será el disparate que hasta otro crítico le responde que mujeres como Úrsula o Pilar Ternera no fueron nunca mujeres objeto, ni se dejaron ser nunca mujeres objeto? Tampoco lo es Fernanda del Carpio. Es decir, los críticos literarios interpretan un pasaje de 100 años de soledad como si el resto de la novela, dentro de la cual ese pasaje se incorporara, existiera. Es decir, interpretan un párrafo como si el resto de la novela no existiera, como si ese párrafo no formara parte del resto de la novela. Es una cosa sorprendente. Sea como fuere, este pasaje 14, este capítulo 14, que constituye la novela intercalada de Meme Buendía en todos los episodios de 100 años de soledad, remite a una Bildungsroman, a una novela de formación contada por un narrador, relatada por un narrador absolutamente exterior, y representa la muerte trágica y antiheroica del hombre que no puede medir sus limitaciones. Y, por supuesto, representa la vida de una jovencita ociosa de clase alta a la que, citándola la realidad, no puede sobrevivir a las consecuencias de la tragedia. Es una lección para una generación que está a punto de cumplir 30 décadas de vida y que probablemente dentro de muy pocos años protagonizará su propia tragedia.